Muy bien, muchas gracias, hermano. Una vez más, estamos contentos de poder estar aquí y acompañarles, poder tener esta comunión práctica de esta manera con los hermanos de Temuco. Muy bien, vamos a leer entonces Tito capítulo 3, lo vamos a leer entero. Dice así la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encaminarle con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, hemos estado viendo este libro y otra vez hago un hincapié en un resumen. Capítulo 1. Tenemos al siervo de Dios. Dios se preocupa por su pueblo y se preocupa tanto que a veces tiene que haber un siervo de Dios, alguien, un hombre de Dios que se preocupe por el pueblo de Dios. En ese tiempo, cuando se estaba escribiendo, estaba Pablo y Pablo tiene que dejar esa ciudad, esa isla, y deja a Tito. Y podríamos decir que con el dolor de su corazón deja a Tito ahí. Tito le era muy útil a Pablo, pero lo deja ahí, porque pesa más en el corazón de Pablo el siervo de Dios que su propio interés o su propio bienestar personal. Él está más preocupado por el bienestar del pueblo de Dios, y si eso significa dejar por un tiempo a un colaborador suyo en el cual él tenía mucha confianza, él no lo piensa dos veces y delante del Señor le pide a Tito que se quede ahí. Y Tito se queda con una gran tarea, con una gran misión: ayudar al pueblo de Dios. Capítulo 2, la herramienta que tiene Tito para ayudar al pueblo de Dios es la palabra de Dios. Y entonces nos damos cuenta nosotros que con la palabra de Dios se ayuda al pueblo de Dios. No con las buenas intenciones, no con las buenas ideas, no con ideas que uno ve afuera en el mundo y las quiere implementar acá. Esas cosas no sirven, la sabiduría humana no sirve. Se necesita la sabiduría divina. Y la sabiduría divina se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, capítulo 2 dice: en esto quiero que insista, esto te encargo, enseña las sanas palabras. Entonces, este es el marco regulador en el cual se ayuda al pueblo de Dios, colocando la palabra de Dios por delante. Ahora, ambas cosas tienen un objetivo, aquí en Tito por lo menos, y el objetivo es que
el pueblo de Dios, un pueblo celoso, exclusivo para Él, comprado por la sangre preciosa de Cristo, sea un pueblo que se distinga por las buenas obras. Y las buenas obras entonces es el reflejo de la obra de Dios que ha hecho en la vida de los creyentes. Y entonces vamos a tener un pueblo que va a ser bien en medio de la sociedad, pero va a ser bien en medio de la sociedad porque ha sido un pueblo transformado por Dios. Y entonces vamos a ser creyentes que vamos a poder ayudar a otros, a preocuparnos de otros. Y fíjese que eso va a dar paso, va a dar pie para que el evangelio de Dios sea atendido, sea escuchado. Y la gente de afuera se pueda dar cuenta que nosotros no somos cristianos nominales, de nombre, de boca, de labio, sino que realmente nuestra vida refleja que hemos sido transformados por Dios. Entonces las buenas obras ayudan muchísimo a eso. Ahora, en el capítulo 3 hemos visto que Dios ha manifestado algo, porque Dios sabe que no solamente se puede decir las cosas, sino que también se tienen que demostrar. Y entonces Dios ha demostrado que no solamente ha querido salvar al hombre, sino que ha hecho la obra de salvación completa. Y entonces, fíjese usted que nos va a motivar a nosotros a mostrar lo que decimos, a reflejar en nuestra vida lo que decimos. Y entonces tenemos ahí la gran figura del capítulo 3 donde dice, pero cuando se manifestó, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ahí quedamos la vez pasada y entonces fíjese usted que Dios ha manifestado, ha dejado ver, ha querido que se muestre y que se vea de manera amplia y generosa la bondad y el amor de Dios. Esta bondad y este amor es exclusivo de Dios. No estaba en este mundo, ha venido con Dios. En este caso, a través de la obra de Jesucristo. Entonces, fíjese usted que Dios, buscando el bienestar de la humanidad, se dio a sí mismo a través de la persona de su Hijo, Dios el Hijo, y ha hecho visible la bondad y el amor. Eso es lo que hemos dicho la vez pasada, y eso es lo que nos va a motivar, fíjese usted, a que nosotros seamos creyentes con buenas obras. Pensemos en lo que Dios hizo. Pensemos en lo que Dios mostró en la obra de Cristo. Bien, versículo 5, entonces. Y ahora fíjese usted que va a materializar esa bondad y ese amor para con los hombres. ¿Cómo se llevó a cabo? Mire, dice versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Y aquí nuestra Biblia dice, en el Espíritu Santo, y pudiera malentenderse lo que está diciendo, porque alguien podría decir, entonces tenemos el Espíritu Santo y ha sido renovado. No, no, no. La renovación es por el Espíritu Santo. O la renovación la hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos salva. Es algo que ocurre en el momento de creer. Ahora bien, fíjese lo que hizo. Nos salvó. Entonces, de esta manera, refleja, manifiesta, concreta la bondad y el amor de Dios, haciendo una obra de salvación, pero que sea una realidad, ya que dice, nos salvó. Y entonces fíjese usted que la salvación, mi querido hermano y querido amigo que aún no ha sido salvo, fíjese que la salvación es producto de la bondad y del amor de Dios para con el hombre y la mujer de este mundo. Eso es la demostración de la salvación.
La salvación refleja la bondad y el amor de Dios. No hay obra más sublime ni más grande que la obra de la salvación, mayor que la de la creación. Si la creación reflejó, fíjese usted, el tremendo poder de Dios, ya que de la nada hizo muchas cosas, manifestando el tremendo poder de Dios. Él decía y se cumplía. Pero la obra de la cruz manifiesta el amor y la misericordia y bondad de Dios, porque tiene que desprenderse de su Hijo, de su único Hijo Jesucristo, para que dando su vida en aquel madero, y nosotros creyendo en Cristo por el Evangelio que nos enseña, nos indica lo que Cristo hizo ahí en aquel lugar. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio su vida por su pecado y por mi pecado. Su vida la dio, la de él, enteramente la dio. No bastaba, mire amigo y mire hermano, no bastaba con que se burlaran de él, no bastaba con que le golpearan, no bastaba con el maltrato que le hicieron, con lo injusto que se comportaron con él, tanto en los juicios, en las burlas. Incluso, mire, incluso no bastaba con que fuera colgado en el madero, clavado las manos y clavado los pies, y después de un par de horas lo bajaran de ahí y le preguntaran, ¿aprendió la lección? ¿Es suficiente? No bastaba con eso. Y eso ya es mucho. Tenía que dar su vida. Tenía que morir. Qué manifestación más gloriosa de la bondad y del amor de Dios. Lo dio todo. No se reservó nada para sí. Todo lo dio en aquel lugar. Y lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Manifestó la obra de Dios, Jesucristo, estando en el madero. No fueron palabras solamente. Fueron hechos concretos. Donde el Hijo de Dios tomó un cuerpo humano. Participó de carne y sangre, dice la palabra de Dios. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humillándose a sí mismo. Colocándose en posición de siervo. Y diciéndole al Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo pido. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor hizo la voluntad de Dios. Y quedó plasmado en la historia. No solamente este acontecimiento está en la palabra de Dios, sino que está en la historia universal de este mundo. La muerte de Cristo. De hecho, nuestro calendario habla de eso, reconoce eso cuando se habla de historia y se quiere fechar un acontecimiento. Y se da un año, un mes, un día, y se dice antes de Cristo o después de Cristo. Porque eso fue una realidad. Por lo tanto, todo el mundo está consciente de que Dios ha manifestado su obra, la obra de la salvación. Entonces, fíjese que Pablo lo que hace es que nosotros los creyentes nos lleva a mirar a la obra de la salvación como un acontecimiento visible y que hasta el día de hoy tiene repercusión en el hombre y en la mujer. Y entonces Pablo va a decir en este capítulo que quiere que los creyentes también practiquen las buenas obras y que ojalá tengan repercusiones, incluso después de nuestra partida, si es que el Señor no ha venido. Así como aquellas obras de Abel, que aún muertos hablan por ella. Imagínense. Así quiere el Señor. Entonces, fíjese, dice, nos salvó, pero agrega y dice, ¿cómo no lo hizo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
Entonces, fíjese que Dios actuó en nuestra vida, nos salvó, pero nos va a decir aquí cómo no lo hizo. ¿Y cómo no lo hizo? Dice no. Y otra vez ese no es un no, pero rotundo. O sea, a ninguno se le ocurra pensar que la salvación es producto de algo que nosotros hubiésemos hecho. Aunque sean, fíjese usted, aunque sean obras justas, rectas, buenas, generosas. No, pero por ningún motivo. Ningún creyente se ha salvado por obras de justicia. Ninguna persona, amigo que está aquí, podrá salvarse por alguna obra recta, justa, bondadosa, generosa, buena que usted pudiera realizar en su vida, aunque sea una sola o aunque sea miles de obras. Por ninguna de ellas, ni por todas juntas, ni por ninguna de ellas, usted va a ser salvo. No es por eso, dice. No por obra, no por esfuerzo, no por trabajo, no por dedicar tiempo a la rectitud. No estamos diciendo que eso sea malo. Lo que estamos diciendo es que eso no salva. Eso no salva al pecador. La salvación es producto de la bondad y del amor de Dios. Ahora va a decir cómo sí es posible la salvación. Y mire, dice, si no, o sea, no lo anterior, pero esto que sigue sí, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y entonces aquí se tiene, primero, la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Dios, mirando desde el cielo y viendo nuestra incapacidad, viendo nuestra incompetencia para salvarnos, ¿cuántas personas querían estar con Dios, pero no podían por sus propios medios, por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, no podían? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que Dios, dándose cuenta de nuestra incapacidad, actúa en misericordia del hombre, ve la miseria del hombre y entonces actúa de manera generosa y bondadosa para con la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por el lavamiento de la regeneración. Por eso lo hace. Fíjese que esa expresión regeneración indica que Dios comunica vida, regenera al hombre, le da una vida nueva. Esta misma palabra da la idea de un nuevo nacimiento. Es la misma expresión que el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es la misma idea. Y entonces Pablo está diciendo que la misericordia de Dios hace que Dios dé su vida, la vida eterna, esa vida nueva, y que nos llega a nosotros a través de la palabra de Dios. Por eso habla aquí por el lavamiento, por esa palabra de Dios que nos informa y que actúa en nuestra vida y que nos hace apuntar a Jesucristo por la fe. Y entonces se produce en ese momento la vida nueva, la regeneración. Pero también se necesita la renovación, es decir, ese proceso continuo. Lo anterior es un acontecimiento una vez. Solo una vez ocurre cuando uno cree el lavamiento de la regeneración. Pero la renovación es algo continuo. Y es algo que lo hace el Espíritu Santo. Por eso dice, y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando una persona escucha el Evangelio, se da cuenta de lo que Cristo hizo
haciendo palpable la bondad y el amor de Dios y su misericordia, y yo creo en Cristo, entonces se produce el nuevo nacimiento, se produce el lavamiento de la regeneración, pero también viene el Espíritu Santo y comienza a renovar todo dentro de esta persona. Y comienza un movimiento aquí adentro en el corazón. Y ese movimiento se llama aquí renovación, porque va a modificar cosas, porque va a sacar lo que no corresponde y va a traer lo que sí corresponde. Y entonces va a usar la palabra de Dios para ordenar la casa, para limpiar la casa. Y así hace el Espíritu Santo la renovación, fíjese usted. Y entonces eso apunta, fíjese usted, a la santificación práctica en la vida del creyente. Ahora, todo esto es producto de la bondad, del amor y de la misericordia de Dios. Él lo hace en la vida de un hombre y de una mujer que realmente creen en Jesucristo como su Salvador personal. Eso es lo que hace. Entonces, nos damos cuenta que no es por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2. Y es necesario que entendamos que la salvación no es por obras. Ni la vida cristiana se vive por obras. Pero sí somos salvos para mostrar obras, las obras de Dios en nuestra vida. Y es a eso lo que está apuntando aquí el apóstol Pablo, o lo que queremos dar énfasis aquí en este capítulo 3, bien digo. Entonces fíjese que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Esa palabra lavamiento es la misma palabra que el Señor usó en Juan capítulo 13 cuando le dice a Pedro que ya estaba bañado completo. Apunta a un baño completo. Entonces el Señor le dice a Pedro, mira, solamente necesitas lavar los pies, porque el que está bañado solo necesita lavarse los pies. Y entonces el Señor le dice a Pedro que si no le deja lavarse los pies, no iba a tener comunión con él. Una comunión práctica que habla de la santidad. Pero él ya tenía una relación con el Señor porque estaba bañado. Y entonces aquí la regeneración, el nuevo nacimiento, viene producto del baño en la sangre preciosa de Jesucristo. Por su muerte, por creer en Cristo. Y eso va a llevar a que la vida del creyente entonces tenga una vida renovada. Por eso fíjese usted que el verdadero creyente todos los días es transformado de gloria en gloria. Todos los días el Espíritu Santo ha venido de manera continua. Permanece, no se va, pero continuamente está trabajando en la vida del creyente. No trabaja 1 hora, ni 2 horas, ni 8 horas, ni 45 horas semanales. Él realmente es 24/7. El único que es 24/7. Los 365 días del año. El Espíritu Santo ha venido, va a hacer una tremenda obra, un tremendo trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Y fíjese que esa renovación se va a ir reflejando en la medida en que nosotros dejemos actuar al Espíritu Santo en cada uno de nuestro ser. Si yo le coloco impedimento, él va a seguir trabajando. Él nunca va a desfallecer. Él nunca va a abandonar esta obra, este trabajo, nunca la va a dejar de lado. Por más que le cueste, no la va a dejar nunca de lado. Pero va a depender de nosotros. Va a depender de nuestra voluntad. Va a depender realmente de nuestro interés delante del Señor. Si le hacemos la tarea fácil o le hacemos la tarea difícil.
Pero recordemos esto, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha venido a renovar nuestra vida. A cada uno de nosotros, Él ha venido a trabajar en forma individual, en su vida y en mi vida. Y repito nuevamente, el fruto de ese trabajo, la manifestación de ese trabajo que ocurre aquí adentro, se va a reflejar en la medida que el creyente deje trabajar con libertad al Espíritu Santo en la vida suya y en mi vida. Y eso se va a notar, hermano. No crea usted que los hermanos no se dan cuenta, sí se dan cuenta. Por lo tanto, no es decir, o no es por decir, es por mostrar las evidencias de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, cada verdadero creyente es renovado por el Espíritu Santo. A eso Él ha venido. O una de las tareas es esa, es renovar la vida cristiana, esa vida nueva que hemos recibido, es renovarla. Es que esa vida nueva se pueda manifestar en su plenitud, en todas las áreas de nuestra vida, y que no quede ningún rincón de nuestro ser cerrado con llave para que el Espíritu Santo no pueda entrar. No, no, todas las puertas tienen que estar abiertas para Él. Incluso, si me permiten la figura, entregarle las llaves, todas las llaves, de todos los compartimientos, y que Él entre, y que Él ordene, saque lo viejo, saque lo sucio, introduzca lo nuevo de Dios, para que introduciendo lo nuevo de Dios en nuestro ser, tarde o temprano, eso se va a manifestar hacia el exterior, se va a reflejar hacia el exterior. Entonces, fíjese usted que estamos en un capítulo donde tenemos que mostrar, donde tenemos que manifestar. Dios ya ha manifestado. En cada uno de los 3 capítulos de Tito se habla de la manifestación. Fíjese usted. En el capítulo 3 dice que se manifestó la bondad de Dios. En el capítulo 2 se manifestó la gracia de Dios. En el capítulo 1 se manifestó la esperanza de la vida eterna, se manifestó a su debido tiempo por la palabra que le había sido encomendada al apóstol Pablo. Entonces, cada manifestación de Dios es para producir algo. Y aquí, fíjese, junto con la manifestación de la bondad y del amor de Dios, es la renovación del Espíritu Santo para producir algo en nuestra vida. Yo sé que en nuestro país, en enero y febrero principalmente, comienza el periodo de vacaciones. Bueno, déjeme decirle esto. El Espíritu Santo no tiene vacaciones. No se toma ni días feriados en la vida nuestra. Trabaja y quiere trabajar y le gusta trabajar porque quiere que manifestemos más de Cristo en nuestra vida. Entonces, hermanos, una reflexión que quiero compartir es cuánto ha trabajado el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánto le hemos ayudado o lo hemos dejado que trabaje con libertad en nuestra vida? ¿Cuánto le hemos obstaculizado en el trabajo que Él ha realizado en nuestra vida? Son preguntas, hermanos, que cada uno de nosotros debe responder con sinceridad delante de Dios. Pero una cosa le quiero decir.
Aunque no digamos la respuesta aquí delante de todos, porque creo que no corresponde, cada uno responderá al Señor. Pero una cosa sí es clara. La respuesta, la digamos o no la digamos, seamos sinceros o no seamos sinceros delante del Señor, la respuesta va a ser evidente en nuestra actitud, en nuestro andar, en nuestro comportamiento, en la manera en que nos desenvolvemos en este mundo, nos desempeñamos en este mundo, y no solamente en medio del pueblo de Dios, que son un par de horas donde nos juntamos, nos vemos, y pareciera que todos somos santos, realmente santos, pero cuando salimos de ahí y estamos en nuestra casa, estamos en lo laboral, en lo social, en el mundo, en el lugar donde Dios nos ha puesto, ya sea trabajando o estudiando, como sea la circunstancia, en ese lugar reflejaremos las evidencias del trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para que nadie piense que yo me comporto de la manera en que me comporto, porque en realidad creo que Dios no me ha dado suficiente de la ayuda divina, y por eso mi actuar es deficiente. Entonces, para que nadie argumente de esa manera, porque una cosa sí es cierta, hermano, nosotros, al igual que Adán, tenemos la tendencia a culpar a otros. Y entonces, de la misma manera que Adán, después que cayó y Dios sale al encuentro de ellos, y Adán dice, mira para allá, allá está la respuesta de lo que yo hice, la respuesta está allá. Por eso hice lo que hice, por allá. Ella es la respuesta. No, mire, para que nadie piense así. Dice el apóstol Pablo, versículo 6, el cual, es decir, Dios, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Mire, lo que tenemos aquí es la generosidad de Dios en toda su magnitud, en toda su amplitud. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solamente nos salvó, fíjese, nos salvó por su misericordia, por su bondad y por su amor. No solamente nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, sino que también nos dio el Espíritu Santo para que se quede con nosotros de manera completa. Eso es lo que quiere decir la expresión abundantemente. Incluso es más, esa expresión que dice abundantemente habla de riqueza, habla de grandeza. Entonces, fíjese usted que Dios nos está diciendo a nosotros, o el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta epístola, por parte de Dios, es que Dios nos ha concedido la tremenda o una de las riquezas que provienen de Él, el Espíritu Santo, hermanos. Y entonces nos damos cuenta que tenemos algo que es de Dios y que nos ha llegado a nosotros, porque dice que derramó, entregó, dio a cada creyente el Espíritu Santo, no una parte del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo en su plenitud, completo. Y eso habla de una riqueza espiritual que cada creyente tiene por la gracia, por la bondad, por el amor de Dios. Y entonces Dios no quiere que no haya ninguna excusa en nuestra vida para que no exista la manifestación de esa renovación que hace el Espíritu Santo, porque lo tenemos en nosotros. Y ha venido Él exclusivamente a nuestra vida para enriquecer nuestra vida. No sé si no logramos darnos cuenta
del tremendo privilegio que tiene cada creyente. Es que tiene algo que es de Dios, pero algo que Dios ha querido darnos y que habla de una riqueza espiritual. La tercera persona en Dios, el Espíritu Santo, en su vida, en mi vida. Es lo que Dios ha dado. Es lo que el Señor Jesucristo prometió estando en este mundo. Cuando dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera otro consolador. Y ese otro, muchos saben, muchos de ustedes saben esa palabra, otro es uno de la misma calidad, del mismo nivel, de la misma sustancia, no otro inferior, sino que otro de la misma sustancia que el Señor Jesucristo. Entonces el Señor se va. Y al día 50, el día de Pentecostés, en conjunto con el Padre, desciende el Espíritu Santo y habita ahora en la vida de los creyentes. Ya no es por un momento como en el Antiguo Testamento, sino que ahora es permanente. A todo aquel que cree en Cristo es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y llega el Espíritu Santo a nuestra vida y comienza a hacer su trabajo, comienza a hacer su obra. Y entonces esa es la tremenda riqueza o una de las riquezas espirituales que usted, querido hermano, tiene y que yo también tengo. Y aquí quiero también hablar a aquellos que aún no son de Cristo. Querido amigo, Dios quiere dar a su vida una tremenda riqueza espiritual. Y de manera generosa, amplia y abundantemente. El Espíritu Santo. Para que le ayude en su vida. Para que le ayude a vivir conforme a los propósitos de Dios. A eso ha venido el Espíritu Santo en la vida de aquellos que ha salvado. Para que vivamos conforme a los propósitos de Dios. Pero para que usted reciba el Espíritu Santo, usted tiene que escuchar el Evangelio de vuestra salvación. ¿En qué consiste el Evangelio? Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de volver a indicar. El Evangelio consiste en que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dijo, yo soy uno de ellos, el principal, el primero. Mire en otras escrituras cómo se expresa del Evangelio, para que usted se dé cuenta. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces fíjese usted que lo que tenemos aquí es la descripción del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio, querido amigo, consiste en esto. En que primeramente es una enseñanza recibida del cielo. Es un mensaje divino. Es un mensaje de Dios para el hombre y para la mujer. Por lo tanto, querido amigo que aún no es creyente, que aún no es salvado, queremos decirle esto. Dios tiene un mensaje para usted. Dios tiene una palabra para usted, directa de Dios. En la época en que estaba el apóstol Pablo, le fue revelado a él la palabra de Dios. Ahora la tenemos escrita en lo que llamamos la Biblia, el libro de Dios. Pero lo que tenemos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, es justamente eso, las palabras de Dios para usted y para mí. Es lo que Dios quiere decir, es lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros. ¿Y qué es lo que quiere decir? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esta comunicación de Dios es para enseñar a otros. Es, valga la redundancia, esta comunicación de Dios es para que sea comunicada a otros.
No es para que sea guardada. A veces con tristeza debemos decir que en muchos hogares hay una Biblia. Y en algunos hogares la Biblia está cerrada. En otros hogares la Biblia está abierta y se mantiene abierta solamente en un lugar, en un pasaje de la Biblia, y ahí está todo el año abierto en ese lugar. Y no se cambia la hoja de ese lugar, pensando que si uno la tiene abierta solamente en ese lugar, hay una cierta protección, un cierto cuidado. La Biblia no es para eso. La Biblia es para que se comunique las verdades que salen expresadas en este libro. La Biblia es para que usted entienda y aprenda lo que dice este libro, para que usted se dé cuenta qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios quiere de mí. Para eso es la palabra de Dios. Y por eso Dios la preservó y la sigue preservando hasta el día de hoy. No para que la tengamos en nuestras manos guardada, sino que para que nos podamos dar cuenta qué es lo que dice. Y entonces Pablo quiere comunicar lo que Dios dice en su palabra. Y mire lo que dice: que Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces menciona a alguien con este nombre, Cristo. Y cuando menciona a Cristo, fíjese usted que se está refiriendo a ese ser divino, a ese ser que vino desde el cielo a este mundo, a aquel que participó de carne y sangre de una naturaleza humana, a aquel que anduvo en este mundo de la misma manera que nosotros andamos, pero él era sin pecado porque era Dios el Hijo, pero que se identificó con el pecador, tomando para sí su naturaleza, la naturaleza de un hombre, pero no era un mero hombre, era el Hijo de Dios. Y entonces dice, Cristo murió, dio su vida. Este ser divino, Cristo, venido del cielo, tomando una naturaleza humana, murió. No tenía por qué morir. No hizo nada, pero absolutamente nada, que mereciera la muerte de Cristo. Al contrario, tuvieron que acusarle de manera injusta. Tuvieron que condenarle de una manera tan rápida y secretamente, prácticamente, porque no era condenable de nada. Tuvieron que presentar testigos falsos. Tuvieron que tergiversar lo que él expresaba y decía. Porque realmente lo que querían su pueblo, su nación, los sacerdotes, el sumo sacerdote, lo que querían era que realmente desapareciera de sus vistas y que no se supiera nada más de él. E hicieron todo este proceso entonces para llegar a esta conclusión. Merece la muerte, es reo de muerte. Y lo llevan frente a Pilato y lo presentan como uno que viene a convulsionar a la nación. Y como uno que si Pilato no hace algo en contra de él, ellos iban a avisar a César. Y Pilato se encuentra en una encrucijada. Por una parte, él dice, no veo nada digno de muerte en él, pero por otra parte lo amenazan y Pilato se asusta. Si yo aquí no hago algo, ellos, los de su nación, los que me lo trajeron para que lo condenara, ellos se van a levantar ahora en contra de mí. Y entonces Pilato sale y pregunta, ¿qué vamos a hacer con Cristo? Y se escucha a una sola voz, crucifícale, crucifícale, crucifícale.
Y Pilato piensa que al decir, bueno, yo aquí no tengo nada que ver, es lo que ustedes están diciendo, yo de manera simbólica me voy a lavar las manos porque no es mi responsabilidad, no es mi culpa lo que ustedes están diciendo, y él cree que al hacer esa acción era libre de su responsabilidad y de su culpa, ¿no? Él era el gobernador, él estaba puesto ahí para gobernar, él decidía, no el pueblo. Y él quiere echarle la culpa una vez más a otras personas. Y él dice, crucifíquenle entonces. El Señor lleva una cruz que no era la de él, era su cruz, era mi cruz, y la lleva por un tiempo, un par de metros o kilómetros quizás, y llegan al lugar, y le colocan las manos y los pies en el madero, y lo clavan, y levantan ese madero y lo colocan en un orificio, en un hoyo que estaba cavado, y junto a él, a su derecha y a su izquierda, a dos hombres más, malhechores, dice la Biblia, sediciosos, hombres malos, pero el que estaba en el medio era Cristo, el Hijo de Dios. Y dice aquí que Él murió. En ese lugar, querido amigo, Él murió, dio su vida. Mientras estaba crucificado, algunos se burlaban de Él y decían, a otros salvó. Y no se puede salvar a sí mismo. Otros decían, desciende de ahí y creeremos en ti. Pero desciende, bájate de ahí. Y si tú haces eso, vamos a creer. Si no lo hicieron antes, no lo iban a hacer ahora. Pero algo más, Cristo no podía y no quería bajarse de ahí porque tenía que morir por tus pecados y por mis pecados. Eso le costó a Cristo la salvación tuya y mi salvación. Y entonces Pablo dice que el Evangelio consiste en esto. Cristo murió conforme a las Escrituras. En la palabra de Dios estaba establecido que el Mesías iba a dar su vida. Salmo 53, Salmo 22, Isaías 53 y muchos otros pasajes más. Incluso él mismo se los dijo a los apóstoles, a los discípulos, que era necesario ir a Jerusalén y padecer por mano de los sacerdotes todas estas cosas que estaban escritas de mí en el Antiguo Testamento. Y en ese lugar, querido amigo, Dios cargaba en él el pecado de todos nosotros. Y entonces, Él muere por ti, Él muere por mí. Pero después de muerto, dice que fue sepultado. Y es la consecuencia lógica de alguien que muere. Es que se sepulta, se baja del madero. Fueron y lo sacaron, pidieron el cuerpo. Se les concedió el cuerpo a José de Arimatea y a Nicodemo y ellos los bajaron de ahí, lo sacaron y lo introdujeron en una tumba que estaba vacía, limpia, para él, exclusiva para él, y se deja el cuerpo ahí. Es lo lógico que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Cuando alguien fallece, se le coloca en un lugar para que el cuerpo quede ahí depositado. Y aquí se hizo exactamente lo mismo. Y entonces en esa tumba, él queda ahí. Y eso certifica que él murió. Incluso
incluso los soldados romanos, para que aquellas personas que estaban siendo crucificadas murieran más rápidamente. A veces le quebraban parte de los huesos. Y cuando llegan al Señor Jesucristo y lo ven, no le quebran nada porque ya estaba. Y entonces le hacen un orificio, le entierran una lanza a un costado, pero no le quebraron hueso alguno. Y eso era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, que no iban a quebrar hueso de él. Lo colocan en ese sepulcro, pero al tercer día dice, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y entonces lo que tenemos es que al tercer día el Señor es levantado de entre los muertos y apareció a los discípulos, apareció a unas mujeres, apareció a más de 500 hermanos a la vez, apareció a 10 discípulos, después a 11 discípulos. Por 40 días, 40 noches, comió con ellos, comió con unos hombres que iban camino a Emaús, probablemente quizás un matrimonio o 2 hermanos, que les acompañó en el camino y que iban tristes por los acontecimientos de la muerte del Señor. Y el Señor les abre las escrituras y le dice que eso era necesario que aconteciera. Y estos hombres descubren, ya que Dios les abre los ojos del entendimiento, se dan cuenta que Él es Jesús y que estaba vivo. Y esos hombres que caminaron mucho de Jerusalén a Emaús no tuvieron inconveniente en dar media vuelta y devolverse a Jerusalén y contar a medio mundo que el Señor está vivo. ¿Quién hubiese ido a esa tumba y hubiese querido ver el cuerpo del Señor? No iba a estar. Solamente se iban a encontrar con algunas vendas de su cabeza y de su cuerpo. Pero el cuerpo no estaba y no había sido robado como algunos pensaban o divulgaban después. No es que hayan ido los discípulos de noche y los soldados que estaban ahí no se dieron cuenta y sacaron el cuerpo, no. El Señor ha resucitado, está vivo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo y está dispuesto a salvarte a ti, como nos ha salvado a muchos de los que estamos conectados por este medio electrónico. Es una realidad la salvación. Es una realidad la venida del Espíritu Santo a la vida de aquellos que creen. Es una realidad el nuevo nacimiento. Es una realidad la vida nueva. ¿Quieres tú tener esto? ¿Quieres realmente tener esto? Cree en Cristo. ¿Sabe lo que dijo un hombre a Pablo y a Silas? Un hombre que estaba al cuidado, que tenía que cuidar a presos en una cárcel. Se había quedado dormido, pero los presos estaban todos en sus calabozos. E incluso Pablo y Silas estaban no solamente encerrados en ese calabozo, sino que también se les colocó cadenas en las manos y en los pies. Y hay un movimiento, un terremoto. Se abren las puertas de los calabozos. Y el hombre despierta. Y el hombre lo que primero que ve cuando ve las puertas abiertas del calabozo, él piensa y dice, aquí arrancaron todos. Y yo soy responsable de todas las personas que estaban aquí y ahora quizás no hay ninguno. Y el hombre sacó una espada porque se iba a quitar la vida. ¿Se la quitaba él o se la iban a quitar los que le dejaron a cargo de esa cárcel? Por un lado o por otro lado le iban a quitar la vida. Pero Pablo se da cuenta de esta situación y le dice al hombre, no,
No te hagas ningún mal, ningún daño. Todos estamos aquí. Ninguno se ha ido. Todos estamos aquí. Lo que está aconteciendo era obra de Dios. Y entonces ese hombre dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque me doy cuenta realmente que Dios está obrando, que Dios ha hecho algo para que yo me dé cuenta que no tengo lo que Dios me quiere dar. Entonces, ¿qué debo hacer? Díganme qué debo hacer. Lo que ustedes me digan, yo lo hago, porque yo quiero eso de Dios para mí. Y la respuesta fue esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, dice. Pero cree en el Señor Jesucristo. El hombre, ¿sabe lo que hizo? Creyó en Cristo como su Salvador personal. ¿Qué fue lo que hizo después? Llevó a Pablo y a Silas a su casa para curarle las heridas que ellos tenían en su cuerpo por el latigazo. Y Pedro y Pablo y Silas, que hicieron en la casa de este hombre, predicaron el evangelio a la familia de este hombre, de este carcelero. ¿Y qué ocurrió? La familia escuchó el evangelio y creyó en Cristo. Y por eso se cumplió en esa familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque los de la casa también escucharon el evangelio y también creyeron y se salvaron. Querido amigo, te queremos decir, y con esto terminamos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y el evangelio podrá entrar a tu casa. Tú permitirás que el evangelio entre a tu casa y tu familia va a poder escuchar. Y si creen, también serán salvos. Que el Señor te ayude a dar este paso de fe ahora, si tú quieres. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por la manifestación gloriosa de la persona de tu Hijo, nuestro Salvador. Padre, gracias por su venida. Gracias porque Él nos ha dejado ejemplo de manifestar en nuestra vida las obras de Dios. Él la hizo hasta el fin, la hizo completa y te glorificó en su vida en este mundo. Glorificó tu nombre. Ese es nuestro Salvador. Y es lo que nosotros también queremos hacer, tus hijos, es glorificar tu nombre a través de vidas transformadas por la renovación del Espíritu Santo. Padre, haznos dócil a la influencia del Espíritu Santo. Haznos obediente a la influencia del Espíritu tuyo en cada uno de nosotros. Que Él pueda tener libertad de acción en nuestra vida. Pero también queremos pensar por amigos nuestros que no tienen esta realidad, para que ellos también puedan ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y ellos puedan acudir a Cristo por la fe. Salva, te pedimos, nuestro Dios. Haz la obra de salvación en hombres y mujeres que aún no han creído. Te rogamos esto y te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.